Bienvenidas a un nuevo episodio de Hair Talks. Hoy vamos a hablar sobre un tema que denominamos más allá de lo íntimo, la nueva ginecología, ginecología estética, regenerativa y funcional. Una respuesta innovadora para todas aquellas pacientes que están sufriendo de alguna patología y que posiblemente no han encontrado alguna solución. Bienvenidas a este espacio donde hablamos sin miedo y con evidencia sobre todo lo que atravesamos las mujeres en todas nuestras etapas. Hoy en Hair Talks vamos a hablar de un tema que, aunque lleva muchos años en desarrollo, aún genera muchas dudas, pero también muchos mitos, pero sobre todo genera muchas expectativas. La ginecología estética, regenerativa y funcional. ¿Es lo mismo? ¿Es solo para temas sexuales? ¿De verdad va a mejorar mi calidad de vida? ¿O es solo una moda médica más? Bueno, quédate conmigo porque vamos a desmitificar, explicar y sobre todo a visibilizar. Hoy tenemos con nosotros a una invitada súper especial, la doctora Jennifer González. Jen y yo somos amigas hace muchos años. Es una profesional que admiro profundamente. Ella es ginecóloga y obstetra, también es especialista en menopausia y hicimos juntas el entrenamiento sobre ginecología estética, regenerativa y funcional en Argentina. Y le quiero dar una bienvenida. Jen, gracias por estar en este espacio. Obviamente ella hace parte de nuestro equipo Universe y me siento muy honrada de tenerte acá. Muchísimas gracias, Nati, por crear este espacio Hair Talks en donde podemos hablar con las pacientes y brindarles un montón de información. Y nada, empecemos a brindarles esto que es tan poderoso, que es la información para las mujeres. Bueno, Jane, aunque normalmente se mencionan juntos ginecología estética, regenerativa y funcional, realmente no es lo mismo y vamos a empezar por diferenciar esos conceptos. Me gusta mucho que quieras orientarlo así, porque se habla indistintamente de las tres cosas, de la regenerativa, la estética y funcional, como si fuera un todo. Pero en realidad, si nosotros hacemos una división, la estética tiene que ver con el buscar una armonía de la zona externa de los genitales por una sintomatología que tenga la paciente. Entonces, por ejemplo, si tiene unos labios internos que están muy grandes y están generando fricción, y allí empezaríamos a abordar cosas como la cirugía o las pacientes que tienen hiperpigmentación. Todo esto habla de lo cosmético. Cuando hablamos de lo regenerativo, estamos queriendo recuperar el tejido que ha perdido su vitalidad, su humedad, que ha perdido su elasticidad. Y esto lo hacemos con ayuda de tecnologías basadas en energía, con las cuales generamos un estímulo para que el mismo epitelio, que es la parte que recubre la zona de los genitales, sea vulva o vagina, pues se recupere. Y lo funcional está ligado a que ese órgano, los órganos genitales, hagan su función. Entonces, que yo tenga un adecuado mecanismo de continencia, que yo tenga también un soporte adecuado de mi piso pélvico y no tenga prolapsos, que en el momento de la actividad sexual yo tenga disfrute y adecuada lubricación. Y no significa que ellos no se puedan entrelazar. De hecho, muchas veces, cuando una paciente busca asesoría porque tiene alguna queja o algún problema a nivel de los genitales, ella en realidad viene buscando que recuperemos su funcionalidad y como beneficio secundario tenemos mejoría en la sexualidad. Entonces son muchas diferentes opciones que tenemos, pero no es como un solo nombre, sino que tiene esa diferenciación y es súper importante hacer esta diferenciación para que haya claridad en las pacientes y para que además tengan esa información y sepan qué realmente es lo que ellas necesitan de este tipo de ginecología, que en realidad es una revolución silenciosa. Claro, y realmente esta aclaración, ¿por qué la quisimos hacer? Y es porque queremos visibilizar y darle voz a estas pacientes. Porque Jen, durante años se le dijo a la mujer que el dolor era normal, que la resequedad era esperable y que la falta de sensibilidad era inevitable después del parto o con la menopausia y que realmente tendríamos que aguantar.
No, y no es así. En este momento tenemos tantos avances de la ciencia, la tecnología, tenemos todas estas nuevas tecnologías basadas en energía que tienen estudios de seguridad que nos permiten poder ayudarle a las pacientes a tener mejor calidad de vida desde el vivir su genitalidad y su salud íntima femenina. Además que esto no se trata solamente de sexualidad, pues es muy importante, ¿cierto? Pero también se trata de mejorar un tejido que tenga alguna pérdida de su turgencia, se trata de mejorar la incontinencia, se trata de que la paciente no tenga que sentir dolor en todo momento o que tenga resequedad y sentir todo lo que nos siempre hemos dicho que es normal. Lo importante es que podamos habitar nuestro cuerpo de forma tranquila, sin miedo, sin vergüenza y sin silencios. Y ese mensaje tan bonito que creo que nos va a llegar mucho a todas las pacientes que de pronto estén pasando por un momento en el que su calidad de vida y su calidad sexual no son tan placenteras. Y eso es realmente la ginecología regenerativa y funcional. Y ese enfoque multidisciplinario es revolucionario. Y por eso realmente me gustaría que profundicemos en eso. Y para empezar, quisiera que habláramos sobre las tecnologías basadas en energía. A mí me encanta explicar esto, porque todo el mundo habla como del láser y está muy de moda, pero en realidad entender qué es lo que está pasando, qué hacemos con esas tecnologías para poder impactar en el tejido y que éste se recupere. Yo, como ya te dije anteriormente, esto es como una revolución silenciosa porque afortunadamente tenemos cada vez más tecnologías no invasivas, no generan incapacidad, no generan dolor, pero logramos impactar positivamente en el tejido de las pacientes y en la calidad de vida, que al final es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, esto se dividen en las tecnologías. Cuando hablamos de tecnologías basadas en energía, están diferentes formas en las que yo puedo darle el estímulo al tejido. El estímulo es un daño térmico controlado y eso yo lo puedo hacer con láser, que es una fuente de luz que tiene diferentes vehículos, que puede ser el CO2, el herbio y el neodimio. Está también la radiofrecuencia con microagujas, y está también la energía electromagnética, que son las sillas. Entonces se va a ir diciendo uno por uno qué hacen. Normalmente nuestros tejidos, cuando nosotros damos una energía láser en el tejido, esto lo que hace es un daño controlado y estimula a células que probablemente ya estén dormidas y que no estén haciendo su mecanismo de reparación. Al despertarlas, empezamos a generar que ellas produzcan más elastina, que tengan más colágeno, que haya más vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos nos lleven a tener más irrigación, generando más rápido la recuperación del tejido. Esto es lo que hace la terapia láser. También tenemos la radiofrecuencia, que son unas ondas que a medida que aumentamos la frecuencia de esas ondas, ellas lo que van a hacer es generar un calor que puede ir hasta 45 grados centígrados. Y ese calor, a diferencia del láser, tiene un efecto mucho mayor en el tensado, porque hace una contracción de todas las fibras de colágeno. Entonces tiene una utilidad diferente. Y por ejemplo, la energía electromagnética, aquí lo que hacemos es generar unas contracciones mucho más potentes y más fuertes, ayudándonos muchísimo a recuperar o rehabilitar el tejido de todo lo que es el suelo pélvico, que son los músculos que tenemos en nuestra pelvis que dan soporte a todos los órganos internos, que a medida que vamos envejeciendo y vamos perdiendo el colágeno, que la pérdida de colágeno se da desde muy temprana edad, pues podemos tener un debilitamiento de estos tejidos y empezar a presentar prolapsos, y entonces allí es donde necesitamos fortalecer el suelo pélvico. Entonces esas tres herramientas se pueden complementar, pero cada una de ellas tiene una aplicación diferente. Hay que elegir muy bien qué es lo que necesita la paciente, pero entre ellas se pueden complementar. Y es que hay estudios que muestran desde el 2016 están estudiando esas tecnologías, sí. Y hay estudios en los journals de menopausia que muestran que hasta el 85% de las mujeres que están sometidas a estas terapias con láser, sea de CO2 o de herbio neodimio, como mencionabas anteriormente, se mejoran, sí, de la resequedad vaginal. Hasta un 50% de las mujeres logran tener una mejoría en la calidad de vida, sí, en cuanto a la incontinencia urinaria. Entonces, realmente esas tecnologías han mostrado un avance impresionante en lo que ya hemos venido mencionando, calidad de vida. Exacto. Y
es un complemento a la terapia convencional, porque la terapia convencional que nosotros tenemos en el principal síntoma, que es la resequedad de la vagina y de la vulva, con la pérdida del trofismo y todas las cosas que vienen posterior, como el no disfrute de la actividad sexual y todo esto, usualmente utilizábamos estrógenos nada más y nos quedábamos solo con esa herramienta. Ahorita tenemos otras estrategias que podemos utilizar, tenemos también el ácido hialurónico, el plasma de rico en relleno, plaquetas. hidratación, plasma rico en plaquetas, como tú dices, exosomas, no, tenemos muchísimas cosas que podemos ofrecerle a las pacientes para no quedarnos tan cortos como en las opciones terapéuticas que hay. Algo muy importante que quisiera enfatizar, Jane, y es que no solamente esas terapias se utilizan en esa etapa que nosotros llamamos menopausia o síndrome urogenital de la menopausia, sino que también se utiliza para enfermedades crónicas como el líquen escleroso, infecciones vaginales recurrentes, pacientes que hacen fisura o incluso en el posparto. Y ahí quisiera hacerte una pregunta y es el uso del plasma rico en plaquetas o estos factores de crecimiento o factores angiogénicos como lo es el uso de los exosomas, ¿qué papel juega en esta rehabilitación en cuanto a la atrofia y en el manejo del posparto en general? Pues son una herramienta más. Lo que hacen ellos es tener factores de crecimiento que inducen a que la respuesta de reparación sea mucho más rápida. Entonces los tejidos se regeneran, tienen mayor turgencia, es decir, que si un tejido es muy delgadito, empieza a ser el doble o casi el triple, generando más confort y obviamente tenemos más fibroblastos. Los exosomas en específico son unas microvesículas que ayudan a la comunicación entre las células, entonces cuando lo aplicamos después de haber hecho tecnología láser en las pacientes, la recuperación de las pacientes es mucho más rápida, en 24 horas se ven los cambios. Y estos son ayudas o estrategias que están a disposición y obviamente la evidencia cada vez muestra que todo esto es seguro para las pacientes. Además hemos hecho un estudio muy juicioso de las tecnologías que hemos adquirido, entonces sabemos que todas las tecnologías que nosotras tenemos están aprobadas por la FDA, o sea que es una entidad en la cual regula todo lo que se utiliza en medicina en los pacientes, pero además estas tecnologías que nosotros estamos utilizando, tenemos el rigor clínico de saber en quién los tenemos que aplicar y no es en todas las pacientes, sino que hay unos casos en los cuales sí funciona mucho más o se beneficia más la paciente de ellos. Y también hay que anotar que el uso de esos factores angiogénicos o factores como los exosomas van a ayudar a perpetuar y a prolongar más el estado libre de enfermedad de las pacientes por un tiempo más prolongado. Sí, es que esa es la gran diferencia que hay con respecto a la terapia convencional. Por ejemplo, los estrógenos uno debe tener, ser muy persistente o perseverante en el tratamiento. Yo tengo que estar constante aplicándome los estrógenos. Si yo dejo de aplicar los estrógenos, el trofismo o todo lo que yo había logrado en la vulva, la mejoría, se va a perder. Mientras que el efecto de la terapia láser en el tejido se puede permanecer en él hasta por 13 meses, porque se han hecho estudios en donde se han tomado biopsias de la vagina y se ha demostrado esto. Entonces eso es una estrategia más para complementar la terapia que ya tenemos disponible en este momento. Jane, ¿y por qué muchas de las pacientes que están llevando estas terapias notan una mejoría grande en cuanto a su parte sexual? Pues Nati, lo que pasa es que se aumenta mucho la vascularización. La vascularización son los vasos sanguíneos. Esto hace que se haya más dilatación y eso es súper importante en el momento de la excitación. Si tenemos una vagina que es mucho más, digámoslo así, acolchada, pues vamos a tener también mejor lubricación, más vasos sanguíneos, más confort en el momento de la actividad sexual. Entonces va a dejar de doler, va a dejar de haber fricción y molestia. Entonces es un beneficio secundario de aplicar unas técnicas que me van a ayudar a rehabilitar y a que mejore la función de ese órgano. ¿Y existe algún tipo de tecnología que podamos utilizar en aquellas pacientes
que tienen algún historial de cáncer de mama o cáncer de útero o algún tipo de cáncer ginecológico. Pues esto se ha convertido en una estrategia para este tipo de pacientes, para las que tienen una completa contraindicación para el uso de estrógenos, aunque recientemente hay evidencia que muestra que los estrógenos se pudieran utilizar en ellas porque tienen un impacto muy bajo en la recurrencia del cáncer. Sin embargo, hay pacientes que se rehúsan a utilizar este tipo de terapias hormonales, entonces es una estrategia más para ellas. Definitivamente estas tecnologías son un puente muy importante entre la medicina y la innovación, Sí. y realmente nos puede dar una mirada más allá de lo que consideramos normalmente que pueda ser ginecología estética, sino que nos va a devolver regeneración a los tejidos. Eso yo creo que es el mensaje más importante que debe quedar de esta conversación, Nati, porque durante mucho tiempo el tema de la ginecología estética, regenerativa y funcional no se había hecho esta división y simplemente se tomaba como un tema banal. Entonces eso como que no era importante escuchar los mensajes que tiene nuestro cuerpo o la incomodidad, de las porque pacientes. hay dolores físicos, pero también hay dolores emocionales, y en eso nos hemos encontrado muchísimo en las pacientes que consultan acá a Universe, o que nos consultan a los ginecólogos en general. Donde muchas veces no son escuchadas o se considera que porque es algo que tiene que ver con la genitalidad no es importante. Entonces es importante visibilizar esto en las pacientes, de que si algo está impactando, si tu genitalidad irrumpe en tu diario vivir, si constantemente estás pensando en me duele, me pica, me arde o algo está sucediendo allí, no es normal, porque normalmente uno no está pensando en la genitalidad. Ajá. Entonces si eso está sucediendo, es importante que consulten con su ginecólogo y el ginecólogo que las escuche. Total. Algo que me parece importante que enfaticemos acá es que el uso de energías, así como cualquier tecnología que usamos nosotros en medicina o cualquier medicamento que vayamos a aplicar, tiene también algunos riesgos y puede tener algunas contraindicaciones. Total. ¿Cuáles son pues esos principales problemas que se pueden utilizar, que pueden aparecer con el uso de las tecnologías? Pues Nati, mira que esto como genera calor en los tejidos, si yo no doy la dosis adecuada ni la potencia adecuada de la energía, yo puedo generar daño en el tejido. Y esos daños pueden terminar en una cicatriz, en una quemadura, pueden terminar en un dolor crónico en la vulva. Entonces hay que ser demasiado responsable y que la persona que haga y utilice las tecnologías esté capacitada. Total. Y también entienda. Si nos vamos al otro punto, también es si yo doy una dosis subóptima de la energía, pues también la paciente va a sentir que no va a haber mejoría y eso va a ser frustrante para ella y para nosotros. Entonces es como un medicamento. Si das demasiado, puedes hacer daño. Y si das poco, pues no vamos a lograr el objetivo, lo que queremos. Entonces sí es súper importante tener en cuenta de que esto no es inocuo y que hay que conocer el manejar las tecnologías, pero también saber resolver complicaciones que se puedan presentar y sobre todo explicarle a las pacientes qué pueden suceder, porque muchos pacientes creen que esto no va a traer ninguna consecuencia, que todo va a ser maravilloso, pero hay que ser muy responsable con la información que le damos a las pacientes. Sí, o sea, nos queda claro que en el momento en que vayamos a hacer uso de esas tecnologías, debemos primero buscar un centro que tenga la tecnología adecuada, que, como lo mencionabas antes, esas tecnologías sean avaladas por la FDA, y segundo, que sean personas altamente capacitadas. Jen, y muchas mujeres asocian la ginecología estética solamente a cirugía. ¿Qué alternativas no quirúrgicas existen para aquellas mujeres que de pronto quieran mejorar o el aspecto de la vulva o su funcionalidad? Hay muchas herramientas, Nati. Tenemos la terapia láser. Con la terapia láser podemos hacer incluso hasta despigmentación, podemos mejorar el líquen escleroso, la atrofia de los genitales por el periodo de envejecimiento en el climaterio, podemos mejorar también grados leves de incontinencia, podemos mejorar también más tensado para el soporte del piso pélvico. Esa es la radiofrecuencia con microagujas, que sirve muchísimo cuando tenemos la deflación de los labios externos,
que por la pérdida de la grasa normal con el envejecimiento se empiezan a sentir como si estuvieran como más fofos. O cuando han perdido mucho peso las pacientes. También cuando hemos cirugía bariátrica. Exacto. También tenemos la radiofrecuencia, que se puede utilizar para disminuir el tamaño de los labios menores de la vulva. Tenemos también para el tensado y la laxitud de la vagina, para mejorar también el soporte de los ligamentos suburetrales, que son, la uretra es el conducto que lleva la orina de la vejiga al exterior. Entonces eso, al darle más soporte, hace que tengamos menor probabilidad de incontinencia. Incluso de esas pacientes que probablemente después de un parto también, o que son ciclistas y han perdido un poco ese cojinete graso de los labios mayores. Ahí podemos utilizar otras cosas. Por ejemplo, está el ácido hialurónico, que el ácido hialurónico es un componente que tiene la capacidad de atraer mucha agua. Entonces se puede utilizar para hidratación o se puede utilizar también para dar volumen en esa zona, porque los labios externos tienen esa función, que es servir como de acolchonamiento o un cojinete para la zona de la vulva. Es que es muy importante para el momento de las relaciones sexuales. Total. O para dirigir incluso el chorro de la orina. Total, sí, así es. También para las pacientes que tienen fisuras en la vulva es importante también el ácido hialurónico, o podemos ayudarnos también con el plasma rico en plaquetas. También tenemos los exosomas. Mejor dicho, hay opciones para todo. La despigmentación. Sí. También están los peeling, que ayudan, pues, siempre haciendo una evaluación integral de la paciente, porque ya lo habíamos hablado antes. Si la paciente tiene un trastorno metabólico y es lo que está ocasionando que tenga resistencia a la insulina y tenga depósito en las capas más profundas de la piel de esa insulina, pues lo que genera la pigmentación en zonas de pliegues, en axilas, en región inguinal, pues siempre tenemos la capacidad, al hacer un abordaje integral de las pacientes, poder solucionar el problema metabólico, y luego nos encargamos de lo cosmético. Sí, haciendo que esos melanocitos bajen un poquito más. Exacto. Como su actividad. Sí. Jane, ¿y cómo influye la atrofia en el aspecto de los genitales externos de la mujer? El proceso de envejecimiento que se da es básicamente porque se disminuye la cantidad de estrógenos que tenemos en la zona vulvar, y esto genera que el trofismo de la vulva y de la vagina vaya disminuyendo. Entonces esto lleva a que haya la deflación de la zona externa, a que tengamos también pérdida del soporte de todo el piso pélvico, que sea más probable que tengamos prolapsos, sobre todo en mujeres que ya han tenido una histerectomía, es más probable porque pues el útero también termina siendo el soporte del piso pélvico. Tenemos más probabilidad de incontinencia, entonces esto sí afecta en la pérdida del trofismo, y el que se duerman todos los mecanismos de regeneración de estos tejidos, es más probable que aparezcan problemas y síntomas en las pacientes. Y en definitiva, yo creo que lo más importante antes de llegar a ese estado es que desde antes nosotros empecemos a prevenir que nuestros tejidos tengan esa pérdida de agua, esa pérdida de trofismo, como lo dices tú, de colágeno, elastina, y que constantemente nosotros estemos ayudándole a ese tejido. Sí, Nati, o sea, es que qué bueno sería que nosotras las mujeres nos empezáramos a concientizar un poco más acerca del cuidado de la salud íntima, y no llegar en el momento en que ya tenemos un tejido que necesitamos rehabilitar, sino prevenir que lleguemos a ese punto. Entonces es súper importante visitar al ginecólogo y que nos brinden estas herramientas, o también como ginecólogo, si no tengo a mi disposición estas tecnologías, poder derivar a las pacientes y también darles a conocer las alternativas que hay en este momento. ¿Y qué papel juega la estética en la salud íntima de la mujer? Es que no es solamente estético, esto impacta en el autoestima de las pacientes. Es importante que esa incomodidad que la paciente pueda referirle al médico sea realmente escuchada, que uno sea empático con la paciente. Mira que hay pacientes en las cuales consultan porque tienen alguna molestia en
porque son ciclistas y les está generando fricción los labios menores. Hay pacientes que incluso dejan de usar cierto tipo de ropa. Hay pacientes que dejan de ir al gimnasio por no querer utilizar de tener relaciones ropa sexuales o tener actividad sexual. Tienen conductas evitativas para no tener el encuentro sexual, y eso termina haciendo un impacto grandísimo en el autoestima de las mujeres. Jen, ¿y cuándo priorizar salud, comodidad y cuándo priorizar el deseo personal? Nati, es que no es solamente cómo se ve, sino también la paciente cómo se siente, ¿ya? Ya te mencionaba antes de todas las historias que tienen las pacientes con respecto a los problemas que tienen en su genitalidad o el cómo se sienten con ella. Entonces hay diferentes formas en las cuales uno puede abordar, o causas por las cuales la paciente consulta. Pueden ser causas médicas, que es me fricciono, tengo ulceraciones o me genera más humedad y me genera síntomas cuando tenemos hipertrofia de los labios menores. Dolor Pero con la relación. también. O también tenemos síntomas emocionales. Es que no me siento bien conmigo misma, tengo temor, o esto hace que uno disminuya o olvide su genitalidad en las mujeres, como que eso es algo vergonzoso para ellas. Entonces lo importante es que sean escuchadas y que pues, logren llegar a un profesional que sea empático con ellas y darles solución. Es que, como yo siempre les digo, si tu anatomía limita tu vida diaria, no es vanidad. Buscar solución es autocuidado. Sí, claro, Nati, es supremamente importante. Por eso este espacio que visibiliza estos problemas de las pacientes, queremos que llegue el mensaje a ellas, que se sientan también conectadas con esto y que entiendan de que eso es un motivo por el cual se debe consultar, que no deberían de dejarlo como en el olvido o como no es una prioridad. Sí, porque la medicina históricamente ha minimizado el dolor femenino y también sus elecciones. Claro, sí, eso sucede mucho. Mira, muchas pacientes creen que esto no es prioritario, entonces ponen por encima todo. De hecho, a veces al compartir estas cosas con su pareja es la que minimiza o no toma en cuenta la decisión que ella tiene o la molestia que ella tiene y no se sienten apoyadas. Vamos a darle como una guía para las oyentes, las mujeres que nos están escuchando, cómo tomar una decisión en cuanto a hacernos algún procedimiento de ginecología estética regenerativa funcional. Bueno, pues lo primero es, si la paciente está pensando en hacer algo de esto, es ¿por qué lo voy a hacer? Si lo estoy haciendo porque quiero mejorar, porque me quiero sentir mejor yo, y no por una presión de una otra persona, de un externo. Lo segundo es el autoconocimiento, y ahí nuestro mejor amigo es el espejo, ¿ya? Entonces es tomar un espejo, conocer nuestros genitales. También y es que no te ha tocado que en la consulta las pacientes, uno les pasa el espejo y me dicen, Nati, ¿eso para qué es? Sí, total. Y es que nunca se han visto su vulva. Y sabes también que es súper importante, Nati, que si tú le empiezas a hablar a las pacientes sobre atrofia, sin ellas ver qué es realmente una atrofia, uno como que no hace introspección del problema que tiene. O si tú les hablas sobre descenso del piso pélvico o prolapso y ellas no se han visto que cuando pujan ahí el descenso, no tienen conciencia de que allí hay un problema y también no tienen un punto de referencia de mejoría con las terapias que uno les ofrezca a las pacientes. También existen libros de vulvas de referencia donde muestra la diversidad de las vulvas. Y me encanta esa palabra diversidad, Jen. Sí, hay porque muchísimo. Realmente no hay una vulva bonita o fea. Es simplemente cómo me siento yo y mi autopercepción. Exacto. Y lo otro importante en el momento de tomar una decisión es con quién te vas a hacer esos procedimientos. Entonces, quién es el profesional, está certificado, está entrenado, te ha brindado diferentes opciones, el abordaje que te hizo es integral, porque nunca vamos a sacrificar lo funcional por lo estético. Y que dentro de toda esa asesoría le brindemos todas las opciones que existen quirúrgicas, no invasivas a estas pacientes. Y algo que me parece a mí demasiado importante es validar el deseo de la paciente y no juzgar. Exacto, no juzgamos.
a las pacientes. Escuchamos pero no juzgamos. Realmente hay muchas opciones entrando en cirugía y pues muchos pacientes tienen esa duda de si todas las cirugías son iguales, cómo es la recuperación de este procedimiento y si realmente va a limitar mucho mi vida diaria o retomar otra vez la vida normal. No, las cirugías se planean dependiendo de lo que necesite cada paciente. Entonces existen, si la paciente tiene una hipertrofia de los labios internos, pues se puede hacer una labioplastia y existen diferentes técnicas, la abeplastía, una resección longitudinal, se puede hacer también el lifting de labios mayores o los externos con cirugía. Se puede hacer también si tenemos unos pilares y tenemos que reacomodar los pilares en la vulva, que son estructuras en la vulva, o el prepucio si es grande, el prepucio o el capuchón del clítoris si es grande, también tenemos que hacer una reacomodación de él para que quede armónico el resultado. Por eso es que te digo que tiene que ser tan importante la persona que uno escoja para hacer el procedimiento. Y lo que decías ahora, nosotras no vamos a sacrificar funcionalidad. Sí, porque a veces vienen como con unos estereotipos de no quiero nada de labios, quiero quedar completamente plana, pero uno dice detente porque es que los labios internos sirven para proteger el introito vaginal y los mayores también. Total. Entonces hay que explicarle a las pacientes que esto puede generar mayor sensibilidad, puede haber dolor, irritación, alteración del epitelio que cambia por otro, que eso se llama metaplasia. SPH. Y no, o sea, nunca, por eso te digo, nunca vamos a sacrificar la funcionalidad por algo estético. Y por eso es tan importante también tener una buena planeación quirúrgica para, primero, definir cuál es la técnica adecuada y segundo, también para bajarle un poco las expectativas a las pacientes y aterrizar un poco mejor a lo que realmente necesitas. Exacto. Sin invalidar, ¿no?, el deseo de la paciente. Pero cuando estamos haciendo el proceso de planeación de la cirugía, allí las pacientes se educan sobre para qué es cada parte de nuestros genitales. Sí, porque uno puede tener un imaginario pero cuando nosotros les explicamos, por lo general las pacientes llegan y dicen, sí, aceptan y quedan muy contentas con esos resultados. La felicidad que tienen. Y la felicidad de nosotras es espectacular. Es ver de verdad cómo esa mujer recupera esa autoconfianza, ese deseo sexual incluso, también. Mejoría en la pareja y también cuando se mejoran de esas patologías que por años muchas veces las pacientes llevan buscando solución y realmente no la han encontrado. No la encuentran, sí, así es. Y es que muchas veces vemos la parte estética como muy frívola. Muchas veces vemos la parte estética como algo que es frivolidad, pero realmente es devolver calidad de vida. Exacto. Y un mensaje importante para las pacientes es que la cirugía es una muy buena alternativa, pero no es la única. Entonces, antes de pensar o considerar hacerte una cirugía, siempre vuelve y juega. ¿Esto lo estoy haciendo porque yo lo deseo o por algún estereotipo? Exacto. Lo segundo es poder escuchar muchas voces, hacer investigación, tanto de opiniones médicas, de psicólogos y también de personas que tengan testimonio de ya haberse realizado una cirugía. Y lo tercero es, yo ya he considerado cómo es mi vida sin necesidad de hacerme una cirugía, porque no hay urgencia en hacerse una cirugía de estas, porque luego arrepentirse pues no va a ser posible, ¿cierto? Y los daños pueden ser muy positivos, o sea, los cambios que uno puede tener con una cirugía genital son muy positivos, pero también pueden ser muy negativos. Hemos encontrado pacientes con amputación de labios, y luego vienen por cuadros de dolor y las cirugías que van a requerir ya son de reconstrucción mucho más complejas. Entonces no hay urgencia porque la vulva es de cada una, y lo más importante es que se sientan muy cómodas viviendo su genitalidad sin presionarse por estereotipos ni por una persona externa que intente como infundar en ti que algo está mal.
Hermoso eso. Y bueno, Jen, para finalizar, quisiera que abordáramos un tema que es cuestionarnos un poquito ese término que hoy en día escuchamos en todas partes y es rejuvenecimiento vaginal. No me gusta. No me gusta para nada porque yo siento que eso banaliza y pone tan superfluo algo tan complejo como es esto. Volvamos a la división que tú hiciste. O sea, esto va mucho más de solamente o blanqueemos la zona vulvar. O sea, no. Nosotros siempre evaluamos primero función, rehabilitar el tejido o regenerar el tejido y luego nos vamos a lo cosmético. Entonces me parece que esto medicaliza a una paciente sana y genera unos estereotipos que no son adecuados, que no son sanos para las pacientes. Entonces es un término que es inadecuado completamente. Y es que crea expectativas irreales. Total. Sí. Rejuvenecimiento es volver a qué? A tener los 20, una vulva de qué edad. Sí. Y es que es como si tú en proceso de envejecimiento fuera algo malo. Fuera patológico. Y no es así. Yo creo que tenemos que hacer un llamado a cambiar la retórica, a cambiar la forma en la cual nos estamos dirigiendo a esto. Y vamos a ayudarle a que el proceso de envejecimiento sea saludable, a que no tengas que sufrir ni que tengas que padecer para poder justificar el que vayas a un procedimiento de estos. Es que no debería haber, porque no te ha pasado muchas veces, Nati, que las pacientes llegan y le dicen a uno 1000 cosas y a veces como que vuelven grandísimos los síntomas para poder que uno como que acceda a hacer un tratamiento, pero en realidad no es necesario eso. Eso uno lo ve mucho en la ginecología institucional. No, lo que tenemos que hacer es redefinir ese concepto, definitivamente. Y es que existen otras alternativas más éticas y más precisas y pienso que es un poco más en decir qué síntoma estamos aliviando con el uso de las diferentes terapias. Claro, así es. Y volviendo a lo del tema del rejuvenecimiento vaginal, tú dijiste ahorita algo sobre expectativas, que le generan unas expectativas irreales a las pacientes. Y eso también se ha visto en estudios. Tú en estos días me estabas hablando sobre el estudio que encontraste donde hablaban de los posts. Realmente, digamos que en esto hay que ser muy claros y es que muchas pacientes se les genera muchas expectativas irreales en el sentido en que creemos que eso es mágico y que con una sola terapia las pacientes van a tener mejoría. No, Nati. Y lo que te contaba ese día era que en el 2023 en la revista JAMA Dermatology hicieron un estudio súper bonito. Hicieron más de 1500 posts sobre rejuvenecimiento vaginal y ellos encontraron que hasta el 72% de estos posts eran con un lenguaje alarmista. Rejuveneces tu vagina, vuelve tu vagina a lo que era antes. Salva tu vagina. Salva tu vagina, ¿sí? Y solamente el 8% de estos posts decían realmente los riesgos potenciales. Así es, y no solo este estudio, o sea, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que es la FIGO, en el 2021 lanzó un comunicado donde desestimula a utilizar este término, porque carece completamente de una base científica. Y lo otro es que ofrece cosas irreales a las pacientes. Entonces también, yo creo que la opción adecuada o lo que nosotros en realidad proponemos acá es no nombrarlo como rejuvenecimiento, porque como ya lo has mencionado mucho durante toda esta charla, es que realmente a veces no hacemos 1, 2, 3 procedimientos, sino que tenemos que combinar muchas cosas para solucionarle verdaderamente el problema a la paciente. Entonces no vamos a hablar de rejuvenecimiento vaginal, sino que vamos a hablar en pro del beneficio que le estamos generando a las pacientes. E incluso yo pienso que si una paciente no se le explica adecuadamente, yo para qué le estoy haciendo esta tecnología, qué va a aportar a mi tejido, qué me va a mejorar, realmente yo no confiaría en ese lugar claro. Y en los procedimientos que me voy a realizar. Entonces es más hablar desde me voy a hacer un procedimiento para la atrofia porque me va a mejorar la resequedad vaginal, el dolor con las relaciones sexuales, las fisuras,
o La la incontinencia. incontinencia, infecciones vaginales recurrentes, etcétera. Sí, así es, Nati. Entonces, una mujer que está completamente informada toma mejores decisiones y eso es fundamental en estos casos. Jenny, un último mensaje que le quieras dar a nuestras oyentes. Bueno, el mensaje es que si tu vagina no está generando ninguna molestia, si no está generando dolor, si no tienes sangrado, si no tienes infecciones, pues no hay necesidad de hacer absolutamente nada. Y hay que elegir el profesional que te acompañe en el proceso, en el caso que lo necesites, que sea riguroso, médicamente hablando, que además sea ético y que no sea parte del juego del marketing. Y es que hay algo que yo quisiera añadir y es que las mujeres no están solas. Y sí hay recursos, sí tenemos tecnología, sí hay ciencia, sí hay escucha para solucionar los problemas. Esto es ginecología estética, regenerativa y funcional, pero sobre todo es una medicina con propósito. Ay, sí, qué lindo eso. Y en Universe nosotros lo que hacemos es revolucionar la salud femenina desde el respeto, la ciencia, la evidencia y sobre todo desde la conexión con cada mujer. Me encantó este episodio, Jane. Gracias por compartir todo este conocimiento con todas las pacientes y con todas las personas que nos puedan escuchar. Y de verdad que esperamos que eso logre llegarle a una paciente y cambiar su calidad de vida. Gracias, Nati, por esta invitación y ojalá pues este mensaje pueda llegar a muchísimas más pacientes y compartirlo con otras mujeres que probablemente estén pasando por problemas a nivel ginecológico y simplemente han decidido callar.